Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. La novelista que escribió sobre la alta sociedad de Nueva York durante la Edad Dorada. Fue la primera mujer en ganar el premio Pulitzer. Esta es la historia de Edith Wharton. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Bueno, de hecho, antes de comenzar, la verdad, quiero aprovechar la ocasión para desearles un muy feliz año. Yo sé que es algo tarde, porque ya casi estamos en lo último de enero, pero aún así, muy feliz año. Mis mejores deseos para ustedes y sus seres queridos. La verdad, otra cosa que les quiero decir es que no puedo creer que ya estamos muy cerca de celebrar el 4º aniversario del podcast, lo cual, qué emoción, wow. Y esto es posible gracias a ustedes, así que gracias. Otra cosa que les quería comentar, yo tenía toda la intención de que este episodio saliera hace unas semanas, plural, pero por diferentes cosas que estuvieron fuera de mi control, la verdad es que no se pudo. Pero con decirles que llegó un punto en que dije, ¿será que el espíritu, el fantasma de Edith no quiere que salga este episodio? ¿Qué onda? Pero bueno, la cosa es que ya estamos aquí, me están escuchando, ya salió el episodio por fin, así que comenzamos. Edith Wharton o Edith Wharton. Su nombre de nacimiento, les cuento, fue Edith Newbold Jones y ella nació el 24 de enero de 1862. La historia de Edith, honestamente, es de esas ocasiones en que hasta la dirección tenemos de la casa en donde nació, que esta es la Casa Roja número 14 de la calle 23 oeste de Nueva York en los Estados Unidos. Sus papás fueron George Frederick Jones y Lucrecia Stevens Rhinelander, creo que así se pronuncia. Y ella tenía 2 hermanos mayores, que eran bastante mayores que ella, que eran Frederick Rhinelander y Henry Edward. Que, fun fact, que esto la verdad sí me da mucha risa, pero porque pues yo estoy segura que en aquel entonces no significaba lo que significa ahorita. Vaya, la connotación que se tiene para esa palabra. Pero sus amigos cercanos y familiares le decían Pussy Jones. Lo cual, ok. Continuando con su historia, les cuento que Edith fue bautizada el 20 de abril de ese año, de 1862, en un domingo de Pascua en la iglesia Grace. Y la verdad es que... Bueno, algo muy importante para entrar en contexto, vaya, de la época y todo. Ella nació, si ustedes son son fanáticos de la historia, al menos de Estados Unidos, ella nació durante la Guerra Civil de Estados Unidos, cuando estaba de que el sur contra el norte y todo eso. Eso es algo importante que tomar en cuenta, pero la otra parte que es aún más importante es que su familia, la verdad, de los dos lados, eran familias de muchísimo dinero, pero muchísimo. Y cuando digo dinero, lo digo de que dinero en mayúsculas, en rojo, subrayado, bold, tipo así. O sea, ellos realmente pertenecían a la alta sociedad, pues. Ellos habían hecho su dinero, al menos la familia de los Jones, al lado del papá, a través del sector inmobiliario, y la verdad es que les había ido bastante bien. Y la mamá, ella venía de los Rensselaer, algo así creo que se pronuncia, que esta era de las familias acá más prestigiosas, o la más prestigiosa de las antiguas familias que habían llegado cuando habían apenas otorgado concesiones del antiguo gobierno holandés en Nueva York y Nueva Jersey, o sea, para que se den una idea.
Entonces, era gente muy influyente, es a lo que voy. Ellos de hecho estaban emparentados con Caroline Schermerhorn Astor, quien era de hecho prima hermana de su papá, que no sé si le suena el nombre de Caroline Astor o el apellido Astor, porque de hecho hay una serie, cabe aclarar, not sponsored, que se llama Gilded Age, la edad dorada en español, si no me equivoco, que está bastante cool, por si les gusta ver cosas así de época. Algo que aclarar de esta serie, manejan, o sea, hablan de personas que o sea, sí existieron de verdad y otras inspiradas en personas que sí existieron de verdad. Y en la serie, de hecho, uno de los personajes es precisamente esta señora Astor. Y, o sea, a lo que voy es, Edith pertenecía a este círculo que todo el mundo se estaba peleando por entrar, ella pertenecía a este círculo. Con decirles que había un pueblo del estado de Nueva York llamado Fort Stevens que fue nombrado en honor al bisabuelo de ella por ser un héroe en la guerra de independencia y cuánta cosa, o sea, una familia muy distinguida. Que de hecho, y eran tan distinguidos y tenían tanto dinero que había una frase que se supone que la decían por la familia de ella, que en inglés es Keeping Up with the Joneses, que en español es algo así como mantenerse al día con los Jones, que de hecho hasta ha sido mencionada en varias películas esa frase. Y ellos como familia en general, pues por lo mismo que tenían tanto dinero y todo, si el país estaba, digamos, como no en las mejores o más óptimas condiciones, como fue cuando nació Edith, un poquito después, se fueron de viaje porque querían y podían. Entonces se fueron a Europa en un muy, muy, muy largo viaje. De hecho, se fueron por 6 años, más o menos. Viajaron entre 1866 a 1872 y estuvieron en diferentes países como Francia, Italia, Alemania y España. Ahora quiero platicarles un poquito sobre su educación. La verdad es que ella desde muy chiquita empezó su educación y fue una súper educación. Obviamente es lo que se espera de una niña, sobre todo con los recursos a los que ella tenía, o sea, disponibles. Tuvo de lo mejor en cuanto a tutores y también de institutrices. Y pues por lo mismo que viajaban tanto, era una educación pues bastante inmersiva y estaban, sobre todo en Europa, rodeados de intelectuales, de arte, ya habían bastantes museos para esa época, etc. Y entonces, por lo mismo que estaban entre diferentes países, aprendió francés, aprendió alemán, aprendió italiano. Y por todo lo que leí, la verdad es que ella hablaba y escribía en diferentes idiomas como si fuera nativa. O sea, así de buena era sumamente inteligente. Otra cosa que sabemos de ella es que estando en ese viaje, de hecho, ella a sus 9 años casi se muere porque le da una fiebre tifoidea. Mientras estaban en Alemania en un balneario en el Bosque Negro. Y bueno, la cosa es que ella termina sobreviviendo, se regresan a Estados Unidos a la vida cotidiana de la gente de la alta sociedad y se van a Nueva York porque ahí, como han visto ustedes en las diferentes películas y series, los de la alta sociedad tenían su casa en Nueva York, pero todos los veranos se iban a Newport, en el estado de Rhode Island, en donde todas las familias tenían su casa de campo y ahí se iban a relajar y recibían sus amigos, etc. Que si ustedes ven las series y películas de esa época, siempre todos estaban vestidos de blanco y beige por alguna razón, pero bueno, porque pues la playa, ¿verdad? Ahora, algo muy interesante que les quiero contar de ella, bueno, al menos a mí me pareció muy interesante,
la razón por la cual también sabemos bastante como a detalle de esa sociedad es porque ella precisamente hablaría de eso. Y como ella pertenecía a esa super burbuja que ella honestamente odiaba ese mundo, odiaba esa vida, le parecía muy aburrida, muy estricta, o sea, tanta regla, que si te tienes que vestir así, que si te tienes que comportar así, y sobre todo si eres mujer, cómo tienes que presentarte y exhibirte en tu casa, cómo tienes que bailar y cómo tienes que estar sentadita en la ópera y cuánta cosa, que era tantas reglas que ella se sentía muy sofocada y le parecía algo muy opresivo y muy superficial, que de hecho ella realmente es este mundo en el que vivía lo plasmaría después en sus obras más famosas. Y como les digo, es la razón por la cual también sabemos bastante de esas burbujas dentro de las sociedades, o sea, de lo más top, porque alguien habló de ello, que fue ella. Pero bueno, también les quería comentar así como modo paréntesis, volviendo a las series a la que les digo, la de The Gilded Age, la Edad Dorada. La señora Astor era la de la lista de los 400 y cuánta cosa. Entonces, todo eso, la verdad, a ella no le gustaba mucho. Ahora, cerrando este paréntesis, Edith, la verdad, por todo lo que leí, era una persona bastante introvertida, pero bastante introvertida en el sentido de que le gustaba que la dejaran sola un buen rato y ella como que se abría con las personas que tenía confianza, pero hasta ahí, o sea, no era ay, sí, déjame voy, platico y socializo, o sea, no, eso no era ella. Ella era de las que estaba en su casa y se encerraba en la biblioteca del papá y se ponía a leer, se acabó los libros de la biblioteca del papá y fue con los papás de sus amistades, amigos del papá y así de que, tío, ¿puedo quedarme aquí leyendo? Y ellos, claro que sí, pásale. Y leyó bibliotecas ajenas, o sea, era una niña muy intelectual, muy nerdita, vaya, pero ella era feliz con sus libros, que la dejaban en paz y todo, pero algo que sí se me hizo muy interesante es que su mamá fue de que, nope, prohibido leer novelas, esas solamente las puedes leer hasta que te cases, y supuestamente ella le hizo caso sobre eso, ¿verdad? Porque la señora no quería que llenara sus cabezas con cosas que no necesitaba saber, algo por el estilo. Pero bueno, Edith, por lo mismo que les digo que era una niña muy curiosa y muy inteligente y le encantaba estar leyendo, la verdad, desde niña se dio cuenta que tenía una increíble pasión por la escritura y empezó a escribir. De hecho, cuando se fueron a Europa, porque pues la moneda estaba devaluada y así, ella empezó a escribir desde que tenía como unos 4 o 5 años. Ella contaba muchísimas historias que de hecho hasta que se iba inventando, pero cargaba libros que los tenía abiertos y pretendía como si estuviera leyendo así de los libros, así muy, muy cute. Ya cuando aprendió a leer y a escribir ya formalmente y ya empezó a poner sus historias en papel y como a eso de sus 11 años ya empezó a escribir poesía y ficción y de hecho aquí intentó escribir su primera novela, pero su mamá fue de que, ¿cómo te atreves? Te dije que las novelas no. Su mamá era una persona muy, 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 muy estricta y fue de que no. La verdad, esto de lo de la relación con la mamá fue algo que la marcó bastante porque no tenían una buena relación. Hasta me atrevería a decir que tenían una horrible relación. Porque la mamá básicamente quería castigar, o sea, por todo lo que leí me da a entender que la mamá quería castigar a Edith por ser ella misma. Porque Edith era todo lo contrario a la mamá. Entonces, pero pues bueno, digo, la señora quería que fuera como que la hija perfecta, ¿no? Y
quería que Edith hiciera exactamente lo que ella dijera para que se consiguiera el mejor marido y bla, 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 tipo, todo ese show. Y Edith era de que es que entiende, o sea, no soy esa persona, no me interesa ser esa persona, no quiero, déjame en paz. Y ese fue como que siempre el pleito entre ellas. Pero bueno, continuando con su historia, ella la verdad es que a pesar de que la mamá le criticaba bastante su escritura y todo, ella le valía honestamente y se ponía a escribir poesía. De hecho, como hablaba muy bien alemán, se puso a traducir poemas de Heinrich Karl Bursch. Perdón, yo no hablo alemán, no tengo idea cómo se pronuncia este apellido, pero estos poemas se llaman, lo voy a leer en español porque ni siquiera lo voy a intentar decir en alemán, Lo que cuentan las piedras, así se dice en español. Y la cosa es que aquí le pagaron a Edith cuando hizo esta traducción, que honestamente para la época esto era un dineral, le dieron $50. Que esto, como les digo, era un dineral para el plebeyo común, porque según mi investigación en el internet, esto en dinero de esta época, o sea, contemporáneo, fue más o menos unos $1,600, que no está absolutamente nada mal. Pero bueno, la cosa es que como ella es una mujer y sobre todo es una mujer de ese estatus, esto no se ve bien, OMG, no puede salir tu nombre en la impresión, ¿qué van a decir los amigos? ¿Qué van a decir los vecinos? Que imagínense si se enteran que nuestra hija tiene una ocupación, un trabajo, un oficio. No se puede. Entonces terminaron poniendo el nombre del papá de una amiga de ella, así como si él hubiera hecho la traducción. El nombre que salió, por cierto, antes que se me olvide, fue el señor E.A. Washburn. Que de hecho este señor era primo, era familiar de Ralph Waldo Emerson, que por si no saben quién es, él fue un escritor y filósofo estadounidense que de hecho él apoyó muchísimas causas, pero una de esas causas que él apoyaba era la educación de las mujeres en aquellas épocas. Y bueno, continuando con la historia de Edith, en 1877, por aquello de sus 15 años, escribió una novela llamada Fast and Loose, rápido y como así holgadito, y esto obviamente fue en secreto porque pues la mamá la regañaba, pero básicamente esta era una novela sobre las mujeres que estaban tratando de casarse con miembros de la aristocracia y de lo que pasaba cuando ya, o sea, la consecuencia de hacer eso, ¿no? De que eran realmente infelices en sus matrimonios, etcétera, porque la verdad el tema de los matrimonios en sí era algo que a ella le fascinaba ese tema, y es algo que si han leído libros de ella es algo que se toca prácticamente en todos sus trabajos. Y ella, por lo mismo de ser como tan intelectual, era súper crítica de su trabajo, pero crítica al grado de que ella escribía un poema y hasta escribía reseñas negativas sobre su propio trabajo. Era increíblemente insegura de todo lo que escribía, no tenía mucha confianza en ella misma, en su trabajo, etc. La cosa es que al año siguiente, de hecho, su papá le terminó organizando una publicación privada, o sea, de manera como de, pues, apoyarla, se podría usar esa palabra, pero organiza una publicación privada de una colección de 24 poemas originales y 5 traducciones, que de hecho estos se llaman versos, así se llaman en español. Después, en 1879, ella de hecho publicó un poema bajo un seudónimo en el New York World, que era un periódico, y al año siguiente publicó 5 poemas, igual de forma, bueno, en este caso fueron anónimos, y estos fueron en una revista que se llamaba Atlantic Monthly. Como les digo, su familia la verdad no la apoyaba mucho. El papá, dentro de lo que cabe, la apoyaba. O sea, no le echaban porras, no la alentaban, pues.
Y eso que, digo, tenía bastante éxito. A diferencia de, una cosa es de que tuviera ella ganas de seguir un hobby, pero que no fuera buena, pero en este caso ella les demostraba una y otra vez que era muy buena en eso, pero no, porque ¿cómo? Ella es mujer, bla, bla, bla. Y no volvió a sacar nada hasta 1889 más o menos, y publicó un poema llamado El último Giustatini en una revista que se llamaba la revista de Schneebers, algo así creo que se pronuncia, que de hecho esta revista después le publicaría otras cosas, pero bueno, ya después llegamos a eso. Ahora, vamos a hablar un poco de su temporada de debutante y de su primer crush. Como buena dama de alta sociedad que se respeta, ella tenía que tener su debut y tuvo que dejar su pasión a un lado por un rato para concentrarse en debutar ante la sociedad. De hecho, su familia la hizo debutar un poco antes porque decían, es que, porque, y cito, mejor que haga su debut ahorita. Bueno, no, realmente no es una cita, pero básicamente los papás fueron de que se está volviendo demasiado inteligente, hay que casarla ahorita antes de que se vuelva más inteligente porque luego nadie la va a querer. Entonces, porque esa es la preocupación, que ningún hombre quiera a una mujer que sea demasiado inteligente. Pero bueno, ella la verdad es que asistió a muchísimos eventos y aprovechó las idas a todos estos eventos para poner atención y digamos que, como les digo, fue algo que tocó en bastantes de temas que se tocaron bastante en sus siguientes libros. Su debut oficial fue en el 1879, perdón. Y algo que me llamó mucho la atención es que en el debut le dieron permiso a sus papás de mostrar sus hombros y de que se recogiera el cabello, o sea, como que para que se viera así los detalles del vestido, porque, y que se viera el cuello, porque OMG, cómo anda enseñando el cuello y los hombros. Y ella después contaría que ese primer baile, el debut, fue una larga noche y que tenía demasiada ansiedad de hablar con tanta gente, pero que se la pasó un poquito más ameno porque sus hermanos estaban ahí y de hecho los hermanos le dijeron a sus amigos que la sacaran a bailar y pues bailó. Pero que sí, o sea, que ella literal nada más volteaba a ver al reloj así de que ya me puedo ir, por favor, ya me puedo ir, o sea, así. Ella la verdad es que se sentía muy fuera de lugar y ese sentimiento de sentirse fuera de lugar la acompañaría prácticamente el resto de su vida. Como ustedes saben, si no porque creo que se los he comentado yo, al igual que lo han visto en películas y series, etc. El propósito de las mujeres que debuten es para pues presentar a las mujeres, ¿no? al mercado y conseguirles los mejores esposos. Y durante su temporada del debut, ella conoce y también inicia un cortejo / noviazgo, se podría decir, con un hombre llamado Henry Layden Stevens. Y este chavo era el hijo de un hotelero e inversión inmobiliario con muchísimo dinero de New Hampshire, pero cabe aclarar que la familia no estaba a favor de este match, de la unión, del cortejo, pues, porque a pesar de que eran una familia de muchísimo dinero, demasiado dinero, eran new money. O sea, la familia no tenía dinero desde hace generaciones, era un dinero reciente. ¿Y cómo? No, o sea, nosotros con esa gente no. Entonces, pues bueno, que porque sí tienen dinero, pero no tienen el linaje antiguo como nosotros y bla, 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 ese tipo de cosas. La cosa es de que en plena temporada de debutante de Edith, ella y la familia de hecho se regresan a Europa por la salud del papá, para que le diera el aire fresco y que descansara el señor y cuánta cosa. Llegan a Francia, de hecho,
pero el señor termina muriendo en Cannes de un derrame cerebral. De hecho, el novio, vamos a llamarlo así, el Henry, los acompañó a Francia durante todo esto y cuánta cosa, y se quedó con ellos en la casa que tenían allá, o sea, y hasta se regresó con ellos después de que el papá falleciera y todo, pero se regresan a Estados Unidos. Henry y Edith se comprometen y anuncian el compromiso y todo así de que en los periódicos, esto en 1882, y el mes en el que se estarían casando terminan el compromiso, o mejor dicho, como ellos lo dijeron, y cito, lo posponen indefinidamente. Supuestamente, la razón por la cual se pospuso indefinidamente el compromiso fue porque, pues, la familia de él, y al parecer él fue de que, es que ella, no sé, como que es demasiado intelectual. Y que el marido dijo que el hecho de que ella era demasiado intelectual era ambición, y la ambición en las mujeres era un no para él. Entonces, bueno, la cosa es que a pesar de que él terminó el compromiso, la culpa obviamente era de Edith porque era demasiado inteligente, y la gente la culpó a ella y la señaló a ella y cuánta cosa. Entonces, al poco tiempo de esto, Edith estaba con Nueva York con su mamá, perdón, y la mamá se regresa a París y así andaba la señora. Y bueno, de aquí nos vamos a la siguiente sección que llamo el crush, y lo digo muy entre comillas, número 2. Pues bueno, Edith a sus 23 años o sea, su familia fue de que ya tienes 23, o sea, ya, te urge. Y sus hermanos le presentan, bueno, al menos uno de ellos, le presentan a Edward Robbins Wharton, a quien le decían Teddy, que este hombre era unos 12 años mayor que ella y venía de una familia que cumplía con todo lo que la familia de ella estaba buscando, de que de familia de dinero, check. Familia de dinero de abolengo, check. Familia con linaje, check. Entonces, y fue de que y era alguien del círculo, o sea, no iba a batallar. Entonces, se casan. De hecho, se conocen y después de un mes de compromiso se casan el 29 de abril de 1885 y se establecen primero en Manhattan. Ellos, la verdad, por todo lo que leí, de las pocas cosas que tenían en común era que les gustaba viajar y les encantaban los perros, que de hecho, si ustedes buscan en el internet fotos de Edith, hay varias fotos de Edith cargando perros, así, o sea, distintos perros. Y los perros me encantan porque posan, voltean a la cámara, la ven a ella, o sea, ellos eran los protagonistas. Pero fuera de los perros y los viajes, realmente no tenían más en común. Él era un hombre, digo, no estoy diciendo que él era un hombre tonto o así, pero él le gustaba y le interesaban muchísimo los carros, las carreras, tenía un criadero ahí de perros, o sea, ese era el tipo de cosas que a él le encantaba dedicar la mayoría de su tiempo. Y Edith, pues no, ella se inclinaba por cosas un poco más intelectuales. Por todo lo que leí, la verdad, fue un matrimonio muy largo e infeliz. Se rumora, y lo digo así porque lo dicen en todos lados, que ellos realmente nunca consumaron su matrimonio, o sea, se llevaban muy bien, tipo acá modo besties, era muy buena compañía, pero, o sea, eran muy buen equipo, pero hasta ahí. Y él sí estaba muy metido en su rol de persona que pertenece a la alta sociedad y cuánta cosa, y pues ya ven que a Edith le aburría todo esto, era muy superficial y cuánta cosa. Entonces digamos que aquí Edith durante esta época ya empieza a dedicarle un poquito más de tiempo a
lo que le gustaba hacer a ella, su hobby, que era escribir. Y ella siguió escribiendo historias, algunas se llegaron a publicar, sobre todo en revistas, etcétera. Bueno, y de aquí nos vamos al momento que todo cambió para ella. Resulta ser que en 1899 ya la empiezan a ver de forma seria como escritora porque se hizo famosa ya que se publicó una colección de historias llamadas The Greater Inclination o La Gran Inclinación en español. Y aquí la gente así fue de que, oh, ok, a ver, esto está muy interesante, bla, bla, bla. Y luego llegamos a 1905, que este sí fue el año que cambió la vida de Edith, ya que se publicó su famosísimo libro The House of Mirth, que en español se llama La Casa de Alegría. Y este fue un super hit, pero en serio, super hit. La gente estaba de que quiero más, cuéntame más, porque este libro hablaba de la alta sociedad de Nueva York, que bueno, era acá en modo sátira, ¿verdad? Y aparte, la razón por la cual este libro fue una super sensación fue porque ella al narrar, o sea, contar la historia en el libro, ella cuenta como cosas que hubieran sucedido un año antes, entonces la gente estaba así de que estará hablando de esta persona, estará hablando de esta persona, oh my god, como si fuera Lady Whistledown de Bridgerton, pero de cosas de un año antes, para que se den una idea. Obviamente no mencionaba los personajes, los nombres eran ficticios, todo eso, pero pues la gente más o menos se da una idea como que de qué estaba hablando o de quién estaba inspirado, la cosa. Entonces, uno de los temas, digo, por si no saben, de este libro es el matrimonio, cómo las mujeres eran piezas de ajedrez con sus familias, o sea, comodidades, pues, que eran vistas como objetos, no como seres humanos. Y la cosa es que el personaje principal de esta historia no logra hacer eso, precisamente, casarse, entonces, que era lo único que tenía que hacer. Entonces, al final de la historia se muere sola y se muere pobre y entonces esto era un escándalo y la gente estaba de que quiero saber más y cuánta cosa. Entonces, de hecho, Edith llegó a decir que este libro le enseñó la disciplina de las tareas diarias y que fue el momento en que ella ya dijo, ok, esto ya no es un hobby, ya me voy a dedicar a esto. Y ella a sus 43 años, pues literal fue así de que pues vamos a darle. Y eso fue lo que hizo y desde ese momento hasta su muerte escribió como mínimo un libro al año y fueron más de 40 libros los que terminó escribiendo, 43 si no me equivoco ya en total. La verdad es que mucho de lo que ella escribió toca de los mismos temas, o sea, el sentirse fuera de lugar en una sociedad, matrimonios infelices, etc. 2 años después, esto por 1907, ella y el esposo el Teddy, estaban viviendo en París y pues rodeados de intelectuales y artistas y cuánta cosa. Digamos que era una escena así como que más bohemia, pues. Y aquí conoce a un hombre llamado Morton Fullerton, con quien tiene un affair. La verdad es que este hombre, el Morton, era increíblemente diferente a ella. O sea, este Morton le gustaba compartirse. Pero le gustaba compartirse tanto con mujeres, con hombres. Tenía una vida muy interesante. Una vez este hombre casi se casa con una prima y era muy interesado. Entonces llega alguien como Edith, digamos que necesitada de atención, y lo vio guapo y él de que a mí me gusta el dinero, me gustan cuerpos ajenos, pues win-win, ¿no? De aquí soy. Pero digo, fuera de broma, esta fue la primera vez que Edith tuvo una relación cercana con alguien. O sea, no sé si decir que se enamoró, pero digamos que fue la primera vez que ella tenía esos sentimientos, vaya, o sea, que realmente le gustaba a alguien, que sentía pasión, etcétera. Y esto la verdad es que después para
su trabajo pues la inspiraría bastante. Y continuó escribiendo y de hecho durante este tiempo escribió bastante poesía. De hecho, uno de esos poemas que escribió fue uno llamado Artemisa a Acteón, donde habla sobre una noche que pasó con Morton. Y si quieren lo pueden buscar en el internet. No se los voy a leer, pero digamos que relata lo que sintió durante esa noche con su amante. Y cabe aclarar, estos poemas no se encontraron hasta después de su muerte. Pero bueno, si les da curiosidad, lo pueden encontrar en el internet, pero yo no lo voy a leer aquí. Y bueno, la verdad es que ella estaba muy clavada con él. Que aquí en mi rancho se usa una palabra diferente que no la voy a decir porque es algo vulgar, pero pues yo imagino que ustedes, como son muy inteligentes, saben por dónde va la cosa, ¿verdad? Pero bueno, Morton, la verdad es que él nunca tuvo intenciones, o sea, de solamente verla a ella o tener algún tipo como que de relación un poco más seria con ella. Y durante el tiempo que estuvieron juntos, él tuvo múltiples amantes y ella le escribía cartas de que no sabes cómo me lastimas, por qué no me ves, por qué me tratas como un amante, pero en público actúas como si fuéramos amigos. Acá de qué modo así súper dramático, así las cartas. Pero bueno. Ella estaba en una super situationship, lo cual, pues digo, estaba ella casada, ¿verdad? Un casi algo, pues, pero esto duró más o menos unos 3 años. Y durante este tiempo, ella, bueno, siempre había tenido como que se llevaba bien con el esposo, pero ya para estas alturas de su matrimonio, ya las cosas estaban muy, muy tensas. Teddy durante ese tiempo fue diagnosticado con melancolía, o sea, hace depresión, pero una depresión bastante profunda, una depresión crónica, pues, que ya era bastante difícil de tratarlo, vaya, él tenía ratos que no quería salir, pero luego decía que estaba muy triste, muy deprimido y que no quería salir, pero quién sabe cómo le hacía este hombre, pero se daba el tiempo y la habilidad para buscarse a mujeres durante ese tiempo y viajar con ellas y cuánta cosa. Entonces yo no sé qué tan deprimido supuestamente estaba, pero él decía que súper deprimido, pero bueno. Esto, la verdad, todo esto le sirvió a Edith de inspiración para escribir otro de sus libros más famosos, y este se publicó en 1911. Este libro se llama Ethan Frome y habla sobre la vida de un granjero pobre que está atrapado en matrimonio con alguien que no quiere. Él tiene una esposa que constantemente está enferma, que se está queje y queje de todo el tiempo, pero luego llega una prima guapa de ella a cuidarla y él se enamora de ella se enamora de él. Y pues para los que han leído el libro saben que tiene un final bien trágico, y la verdad está bien trágico el final, o sea, yo me quedé de que, ¿what? Pero bueno, esta era una manera de ella de desahogarse, de expresar, ¿verdad?, lo que ella sentía, y fue como que la manera de que ella ya se animó a tomar la decisión de divorciarse después de 28 años de matrimonio. La verdad es que ella sí se quería separar y todo, pero no quiere divorciarse por lo de ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo que eres una divorciada? Bla, bla, bla. Pero ya después fue de que, mira, ¿sabes qué? O sea, que la gente diga lo que tenga que decir. Y afortunadamente para ella, pues la gente, si hubieran querido estar chismeando sobre ella y que se divorció, pues dentro de pronto iban a haber otras cosas muchísimo más importantes que se tenían que ocupar, porque es cuando cuando estalla la Primera Guerra Mundial, y pues como les digo, la gente tiene cosas más importantes que hacer. Ahora dirán, Larisa, Edith es gringa, ¿cómo le afecta la guerra a ella? Pues sí le afecta porque ella estaba viviendo en París. De hecho, ella llevaba un buen rato en París cuando estalla la guerra. Y pues París era su hogar. Y durante la guerra la verdad es que Edith hizo todo lo que pudo por ayudar y a como pudiera, a quien pudiera. Una de las primeras causas en las que ella ayudó fue abrir un taller para mujeres desempleadas, en donde
recibían comida y un sueldo, que este sueldo era £1 al día, que fue... el taller inició con unas 30 mujeres más o menos y dentro de poco se duplicó a 60 y le fue muy bien a ese negocio. Después, cuando los alemanes invadieron Bélgica, París se llenó de refugiados belgas y Edith ayudó a fundar albergues que se llamaban los albergues americanos para refugiados, que estos albergues les proporcionaban alojamiento, comida, ropa y aparte creó una agencia para que se pudieran dar empleo a estas personas y recaudó más de $100,000 para apoyar a estas personas, lo cual, como les digo, en esa época era un dineral, pero dineral. A principios de 1915, ella organizó el Comité de Rescate de los Niños de Flandes, que de hecho dio refugio a casi 900 refugiados que habían huido de los... porque sus casas fueron bombardeadas por los alemanes. Y ella de hecho apoyó también bastantes hospitales, sobre todo los hospitales para los tuberculosos, ya que durante esa época hubo de hecho una epidemia, lo cual eso agravó muchísimo las cosas para todo el mundo. Y bueno, otra cosa que ella hizo, como ella pues estaba muy bien conectada y conocía gente por todos lados, ella reclutó a su bestie, un hombre llamado Walter Berry. Este Walter, en aquel tiempo, él era el presidente de la Cámara de Comercio estadounidense en París y ellos recibieron autorización para viajar al frente, o mejor dicho, a diferentes frentes para apoyar a soldados, para reportar lo que veían y pues la verdad vieron muchas cosas horribles, vieron muchísimos pueblos devastados, de hecho hasta estuvieron en las trincheras. Que ella comentó lo siguiente: nos despertamos con un ruido de cañones cada vez más cercano e incesante y cuando salimos a las calles parecía como si de la noche a la mañana un nuevo ejército había surgido de la tierra. Y la verdad es que pues por lo mismo que tenían que reportar lo que veían y todo, ella escribió sobre esta experiencia de estar al frente de la guerra en una serie de artículos publicados en la revista esta, la que les comenté hace rato, la de Scribners. Y que después esto se juntó en un libro que se llamó Fighting France from Dunkirk to Belfort, que en español es La Francia que pelea desde Dunkirk a Belfort, y fue un super hit este libro o como colección de historias. Y les cuento que su trabajo y apoyo a Francia durante la guerra no fue algo que pasó desapercibido, ya que durante la guerra el gobierno francés, de hecho, le otorgó la Cruz de la Legión de Honor por sus servicios a Francia, que este es el honor más alto que se le puede dar a un extranjero. Y bueno, ya para finales de la guerra, ella empieza a escribir de poco a poco su novela, que es su trabajo más famoso, que se publicó en 1920, que se llama La Edad de la Inocencia. Que si no saben, yo creo que es un súper clásico. Creo que es el libro que si ustedes ponen Edith Wharton, es lo primero que les sale, La Edad de la Inocencia. Es un clasicazo, la verdad. Ella lo escribió de manera de hablar de un mundo que ella conocía a la perfección, pero después de vivir la guerra que vivió, era como hablar de un mundo que ya no existía. Entonces, por si no lo han leído, la verdad está increíble este libro. Estoy segura que mínimo, si no han leído el libro, mínimo han visto la película. O pedazos de la película, que es una que dirigió Martin Scorsese en 1993-94, que honestamente es de esas pocas ocasiones que yo puedo decir que la película está prácticamente igual de buena que el libro. O sea, le echó muchas ganas el señor Y con decirles que ganaron Óscares, ganaron BAFTAs, Globos de Oro y cuánta cosa. O sea, está increíblemente bien hecha la película.
Y como les digo, este libro representa, bueno, aparte de reflejar un mundo que ya para ella no existe, el personaje principal representa mucho de quién era Edith en ese momento o quién había sido, como la estadounidense que llevaba muchos años fuera del país, que ya era más europea, alguien que estaba atrapada en matrimonio sin poder escaparse, alguien que no encajaba del todo con la sociedad a la que pertenecía, porque que sí, muy bohemia, que sí, ya saben. Y alguien que no tenía los mismos puntos de vista que las mujeres de sociedad, o sea, o que no entendían, cosas así, ¿no? Y de hecho muchos dicen que ella al escribir este libro o novela fue como su venganza máxima en contra de su mamá, porque hizo lo que la mamá nunca quería que hiciera y fue increíblemente exitosa y ganó dinero por ello. Entonces, la cosa es de que fue tanto la popularidad de esta historia, vaya, y fue tanta la sensación que esto le terminó ganando el premio Pulitzer en 1921. Que si no saben de qué es este premio, les cuento que es un muy prestigioso premio estadounidense que reconoce la excelencia en periodismo, literatura y composición musical. Esas son las categorías. Y fue la primera mujer en ganar uno. Por todo lo que leí de la nominación y todo eso, al inicio casi todo el mundo estaba en contra de que ella ganara porque era mujer y ¿cómo una mujer va a ganar? Pero alguien digamos, como el que emitía el voto acá final fue de que no, miren, vamos a tomar en cuenta esto. Y pues, digo, si alguna vez han leído cualquier libro de Edith, la verdad, la forma de escribir de ella es impresionante. La verdad, es genuinamente impresionante, pero bueno. Como ella ganó y fue la primera mujer en ganar este premio, esto la puso en el top de escritores estadounidenses y pues la verdad se lo merecía. Pero bueno, es mi opinión, ¿verdad? Ustedes me dirán si les gusta o no el trabajo de Edith. La cosa es que esta contribución a la literatura no le ganó no solamente una, ni dos, sino 3 nominaciones al Premio Nobel de Literatura. Estuvo nominada en 1927, 28 y 1930, que desafortunadamente no ganó. Otra cosa, ella, que les cuento, ella fue la primera mujer en recibir el honor de ser nombrada doctor honoris causa por la Universidad de Yale. De hecho, esto fue en 1923 y fue acá de que un super big deal porque la gente fue de que la Universidad de Yale la reconoció, oh my god. Pero bueno, otras cosas así como interesantes pero medio random de su vida que les quiero comentar, se las voy a incluir aquí. Ya ven que ella, les dije que estaba muy bien conectada y que tenía muchas influencias, pues ella tenía un grupo de amigos bohemios, llamémoslo así, los bohemios y los intelectuales, que incluían a gente que pues eran como los intelectuales de la época. Entre estas personas está Henry James, F. Scott Fitzgerald, el escritor, Jean Cocteau y el famosísimo escritor también Ernest Hemingway. Y curiosamente, ella era súper amiga del futuro presidente Theodore Roosevelt. Y la segunda cosa así como que random que les quería comentar de ella es que Edith tenía muchísimas pasiones. Su pasión número 1 era escribir, obviamente, pero también era súper apasionada por decorar y hacer paisajes y cosas así por el estilo, que ella diseñó casas y escribió libros sobre de decoración y así, que de hecho algunos de esos libros se llaman La decoración de casa y Villas italianas, y de hecho de las casas de ella que todavía sobreviven, hay una en Lenox, Massachusetts, que de hecho fue diseñada por ella, que pueden así ver de que diseñada y ven el estilo de ella, vaya, es a lo que quiero decir. Pero bueno, llegamos al final de su vida.
Les cuento que el 1 de junio de 1937, Edith estaba así bien tranquilita trabajando en una edición revisada de la decoración de las casas en su muy humilde morada en un pueblito francés, y trabajando le da un infarto y se cae. Y desafortunadamente se cae y prácticamente se queda ahí porque termina muriendo días después. Bueno, no días, meses después de un derrame cerebral, pero me refiero de que se cae y nunca más se levantó, de un derrame cerebral el 11 de agosto de 1937, y estaba rodeada de sus seres queridos. Estaban unas personas ahí con ella en su casa y la verdad es que se fue rodeada de gente que la quería muchísimo. Ella fue enterrada en la sección protestante estadounidense del cementerio de Gonard en Versalles, con todos los honores debidos a un héroe de la guerra y caballero de la Legión de Honor, y 100 de sus amigos le cantaron una estrofa del himno O Paraíso. Y bueno, hablemos un poquito de su legado. Edith, a lo largo de su vida, les comenté que ella escribió más de 40 obras. Ahorita les mencionaré algunas, pero al momento de su muerte, ella había de hecho escrito una biografía de ella que se llama Una mirada atrás. Cuando murió, ella estaba trabajando en un libro llamado The Buccaneers, que en español es algo así como Las Bucaneras. Y la cosa es que este libro no lo acabó. De hecho, se publicó la versión incompleta en 1938 y su amiga Marion Mainwaring, ella terminó la historia. Básicamente lo que Marion hizo fue estudiar todas las notas y como sinopsis que Edith dejó, y sobre ese estudio, porque lo había dejado escrito, vaya, al parecer esa era como que su manera de trabajar. Entonces Marion estudió todo lo que ella había, o sea, leyó todo lo que ya tenía, estudió todo eso, y con base en eso fue de que yo creo que Edith lo hubiera escrito tal vez así. Y ella lo acabó y se publicó en 1993 la versión completa, que igual si la quieren leer, por ahí en el internet está. Algunas de sus obras, bueno, se las voy a mencionar: El Valle de la Decisión, El Santuario, El Arrecife. En cuanto a colecciones de relatos y novelas cortas, Instancias Cruciales, Aquí y Allá, El Viejo Nueva York, Naturaleza Humana. En poesía tenemos versos, el de Artemisa Acteón, 12 poemas, etc. Y como les digo, su autobiografía, Una mirada atrás. Y bueno, con la siguiente, quiero cerrar este episodio con una muy bonita frase de Edith, que es la siguiente: hay dos formas de difundir la luz: ser la lámpara que la imite o el espejo que la refleja. Espero que les haya gustado este episodio. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @LasReinasPodcast para Facebook e Instagram y @LasReinasPod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.